Algo importantísimo para la vida de nuestros pueblos y también para cada uno de nosotros, porque somos el pueblo, es la memoria. Y cuando hablo de memoria, no estoy hablando de aprenderse, como decimos, de memoria, un pequeño texto o un párrafo de una oración. No estoy hablando de eso. Cuando hablamos de memoria, es ver nuestra historia, la historia personal de nosotros y la historia de nuestros pueblos. Esa historia que la hemos forjado y que la hemos hecho con nuestra propia vida colectiva como pueblo y personal. Y es importantísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que hemos vivido, bueno y malo, el hecho de que estemos vivos nos lleva a ver la historia con gratitud, recordar, ver el presente para vivirlo intensamente y no repetir las cosas malas que personalmente y como pueblo hemos vivido. Quien no tiene memoria, desmemorizado, vuelve a repetir los mismos errores de siempre. Y lo podemos ver en nuestra vida personal. Lo podemos ver como pueblo en Guatemala, que no aprendemos nunca las lecciones de la vida. El país está ahorita social, económica y políticamente que ya revienta. Y elección tras elección no aprendemos y seguimos poniendo autoridades que no responden a la confianza de los pueblos. Y nos equivocamos y no aprendemos de la historia. Y tener memoria nos permite también ver el futuro con optimismo y tratar de construir en base a lo presente, viendo las lecciones de la historia, algo mejor y distinto. Pero tenemos que recuperar la memoria de nuestros pueblos y recuperar también la memoria, porque yo soy historia. Carlos es historia. ¿Y vos cuántos años tenés? 12, también sos historia. Un poquito más corta, pero todos somos historia. Y la palabra de Dios en este sexto domingo de Pascua nos habla precisamente de estas cosas. En el Evangelio encontramos a Jesús como despidiéndose de los suyos, despidiéndose de los apóstoles, porque terminada la última cena, sabemos que se fue al huerto donde ya Judas lo había traicionado y vendido, y lo capturaron, se lo llevaron preso, lo torturaron, lo condenaron a muerte injustamente y murió por nosotros. Y
aquel que se está despidiendo, pues está manifestando los deseos. Y eso es lo que hace Jesús en el Evangelio. Entre las varias cosas que dice, quiero empezar por esto. Yo les enviaré al Espíritu Santo, al Paráclito. Y el Paráclito era aquel que cuando alguien era acusado, se lo ponían a la par como defensor. Yo les enviaré el Espíritu Santo para que les recuerde y les enseñe todo lo que yo les he hablado. El cristiano es aquel que recuerda, que hace memoria y recordando vive la palabra de Jesús. Y hace una memoria en la fe, hace una memoria existencial. Aquí y ahora yo vivo lo que Jesús me ha dicho y que el Espíritu Santo me lo ha recordado. Y no es una memoria solamente de la cabeza, porque a veces vivimos de frasecitas hechas, y ahora en los medios de comunicación social que hay, tanta frasecita hecha que no refleja para nada lo que hay en el corazón. Entonces, el cristiano es aquel que hace memoria y que vive existencialmente lo que Jesús le ha enseñado. Y vivir, no recordando con la cabeza, sino pasándolo por el corazón y viviendo intensamente en la realidad del día a día, viviéndolo, entonces vive aquello que dice Jesús. Quien me ama, ¿qué nos dijo el Señor hoy? Quien me ama, ¿qué? Cumplirá mi palabra. El que no me ama se le resbala todo, como aquel que se echa vaselina en el cuerpo y dice que se va a bañar y no se echa jabón. ¿Qué le pasó al agua ahí? Se resbaló, pero no lo limpió. Hay que pegarse una buena enjabonada para que se nos quite la vaselina y entonces realmente nos purifiquemos y nos limpiamos. Entonces hay gente que se dice cristiana y se le resbala todo. Es fácil darle penca a los políticos, que ya sabemos por dónde van, pero miremoslo nosotros. Yo sé que debo amar y sin embargo odio. Se me resbala la palabra y no amo a Jesús. Yo sé que debo ser honrado y sin embargo a veces soy deshonesto y robo pequeñas cantidades. Que no se trata de la cantidad, se trata de la actitud de vida. Entonces se me resbala el mandamiento de Dios. Entonces eso es la prueba de que no amo. Pero cuando realmente uno hace memoria y vive, aprende uno de lo del Señor, a pesar de las infidelidades que hemos tenido y vivido, y les hablo por experiencia. No crean que les estoy hablando a ustedes, esta palabrita ya me la pasé por el corazón hoy en la tarde. Entonces, se trata de ir viviendo. Y entonces cuando vivimos, podemos decir que realmente amamos al Señor. Y el cristiano es así. O amás, Carlos, o no amás. Si no, déjamelo decirlo muy a la jocoteca,
son babosadas que te digas cristiano. Y son babosadas que yo me diga también cristiano si no guardo la palabra. Y cuando hablamos de la memoria histórica, hablamos de la memoria del Señor en nosotros y en nuestra comunidad. Y miren el otro gran deseo de Jesús: les daré el Espíritu Santo que les hará recordar lo que yo les he enseñado. Quien me ama, guarda mi palabra. Y la otra cosa que Jesús nos dice hoy en el Evangelio: mi paz les doy, pero no les doy la paz como la da el mundo. En Guatemala se firmó hace ya casi más de, quiero ver cuántos años que se firmó la paz, en el 96. Desen cuenta y vivimos en paz. La paz formal, firmada en el papel. Y el papel aguanta con todo, como las cartas de recomendación. Si dice uno en el papel, uno puede escribir cualquier cosa y son mentiras. La recomendación se la da uno mismo. Uno mismo se da la recomendación, con su capacidad y con sus actitudes, y no que en un pinche papel me pongan honorables costumbres y dice uno, ¿eh? Entonces la paz que Jesús da es fruto de la justicia y del amor. Por eso no es la paz que del mundo. El conflicto armado se originó en la década de los 60 en Guatemala por todas las injusticias, las desigualdades y las corrupciones. 36 años de conflicto. Y sufrió la gente más pobre y los campesinos y los indígenas. Y es raro en los pueblos no encontrar una familia que no haya tenido un desaparecido. Se firmó la paz, cambió la situación de Guatemala, tenemos un país más justo, un país más igualitario, un país mejor. ¿Cambiamos a eso o no cambiamos? ¿Verdad que no? No es esa la paz que da Jesucristo. La paz que da Jesucristo es la paz de vivir en justicia y en relación de hermandad con los hermanos, con uno mismo, y porque vivimos esa relación con los hermanos, estamos en paz con Dios. El amor a Dios pasa necesariamente por el prójimo. Especialmente, miren, con aquel que me cuesta amar más, porque a algunos nos cuesta más amar a unas personas que a otras, pero a pesar de todo, amamos y hacemos justicia y somos capaces de perdonar, somos capaces de vivir la verdad de Jesucristo en nosotros. Y esto nos lleva siempre a buscar un mundo mejor, un Jocotán mejor, que sea señal ya desde acá de lo que es el reino de Dios al final de los tiempos. Un reino de amor, un reino de paz, un reino de verdad, un reino de reconciliación. Y esos son los 3 deseos que Jesús expresa en su discurso de despedida que encontramos en el Evangelio de hoy. Bien sencillo el Señor, pero bien claro. Y en el Señor no hay pierde. Se pierde y obra distintamente aquel que quiere, pero no porque el Señor no hable claramente. Entonces, el desafío a lo que la palabra de Dios
nos lleva en este domingo es a ser más auténticos, es a ser más coherentes con nuestra fe. Y la persona coherente es que vive de acuerdo con aquello que cree, vive de acuerdo. Porque miren, también el diablo cree en Dios. Y el diablo sabe más de Dios que de nosotros mismos. Pero el diablo no vive, más bien se opone a todo lo que es de Dios. Y ahora que vamos a hacer la memoria en la Santa Misa de su sacrificio y de su banquete, hagan esto en conmemoración mía, y Jesús da su cuerpo y su sangre como alimento de vida. Que el recibir a Jesús nos vaya llevando a ser cristianos más coherentes y a ser cristianos de verdad.